Creo que también para mí. Bueno, creo que el Señor hoy tiene algo para todos. Amén. Y le pedimos al Señor que salgamos de aquí no como entramos. Amén. Que salgamos llenos y con una buena invitación a almorzar. Amén. Amén. Me acompañan por favor en sus Biblias, a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primera de Samuel, bienvenidos, sigan todos con confianza, están en su casa. Primera de Samuel, yo creo que ya Benjamín puede leer la Biblia, mamá. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cuando lo tengan todos, por favor me dicen amén. ¿Sí? ¿Amén? Listo. Ahora sí, vamos a leerlo. El Señor, ¿qué título dice en su capítulo 16? ¿Qué título dice? Samuel unge a David. Amén. Ahora vamos a leer ese versículo 1. Y bueno, que el Señor hoy ministre por medio de su Santo Espíritu el corazón de todos. Amén. 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 El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite de tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ministre nuestro corazón, que podamos leer en esa corta porción de la Escritura todas las enseñanzas que tengas, de manera general y de manera particular, y que podamos ponerla en práctica, y que aquello que tú nos muestras en tu palabra constituya para todos nosotros un estilo de vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Samuel, el último juez de Israel. Y a partir de ese momento, Samuel, el Señor, por medio de Samuel, había escogido un rey, que era el rey Saúl. El pueblo de Dios siempre encontró una dirección, y el Señor siempre guió al pueblo. Tuvo jueces, hubo profetas, hubo reyes. Y de alguna manera Dios siempre encontró la manera de ver cómo guiar a su pueblo. Pero en cualquiera de las tres situaciones de liderazgo que enfrentó el pueblo de Israel, siempre existió algo en medio del pueblo. Una desobediencia a Dios, un querer hacer las cosas como a ellos les parecía, pero el Señor siempre, de una manera u otra, siempre no dejó y no ha dejado de expresar su misericordia y de expresar su bondad. Cuando el profeta Samuel, que fue juez y sacerdote, ha escogido al rey Saúl, la palabra de Dios dice que, Saúl era todo un personaje, Dice que era alto, su imagen, su contextura, la de un rey. Saúl comenzó su reinado obedeciendo a Dios, pero Saúl, el orgullo, lo llevó a desobedecer las instrucciones de Dios. El Señor habla con el profeta Samuel y le dice: he decidido escoger otro rey. Y es este momento donde Dios habla con Samuel. Samuel estaba muy preocupado, porque cuando Dios le dice que va a escoger otro rey, el rey Saúl no tenía ni idea. Él no se vino a enterar sino después, muchos años después de que David había sido ungido por medio del profeta Samuel para ser el rey de Israel. Pero estaba muy nervioso, estaba muy tranquilo. Él estaba nervioso porque él decía:
¿cómo voy a ir a buscar otro rey, Señor, que tú has escogido sin que lo sepa el rey Saúl? Pero Dios ya tenía claro lo que él iba a hacer. Y miren, lo voy a volver a leer. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Miren, una de las cosas que más nos cuesta superar son las desilusiones y derrotas del pasado. Cuando el Señor le dice a Samuel, le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte lamentándote? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte así, teniendo ese sentimiento, expresando esa emoción? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte así? ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo superar aquellas cosas que vivimos en el pasado, en las cuales pudiste haber puesto tu confianza, pero sencillamente viviste una desilusión, una derrota. Y aquellas cosas que no resultaron como esperábamos, pues sencillamente nos desilusionan. Y resulta que pareciera que ante algunas cosas el Señor siempre tiene un no y el Señor siempre tiene un sí. Dios tiene un no y Dios tiene un sí. Al rey Saúl lo había escogido, sí, pero al rey Saúl hizo lo que no tenía que hacer, entonces hay un no. Pero resulta que ahora hay un sí para un nuevo rey. Y también hay un no de la manera como el profeta cree que lo va a escoger. Va a haber un sí de parte de Dios, ¿cómo es que lo va a hacer? Muchas veces no le ponemos atención a las directrices del Señor. El Señor solamente le dice a Samuel, le dice, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí. Ahí hay una directriz un poco más, ya sabe por lo menos a dónde va a llegar. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Ya había el Señor escogido a uno de sus hijos. Miren, ¿cuántas veces, así como el profeta, puedes estar experimentando una desilusión? Se trata de una persona en quien tenías grandes expectativas. Es más, Samuel tenía grandes expectativas en el rey Saúl. Su pueblo tenía grandes expectativas en el rey Saúl. Invertimos incluso en esas personas en las cuales tenemos grandes expectativas, invertimos tiempo. ¿Le ha pasado? Invierte tiempo en su ministerio, en su empresa, donde está como pastor. Inviertes tiempo en personas en las cuales tienes grandes expectativas. Pero resulta que no resultó. Y no resultó sencillamente como esperábamos. ¿Y qué pasa cuando las cosas no resultan como esperabas? Te desilusionas. Te desilusionas. Es inevitable. Nos desanimamos. ¿Por qué? Pues no resultó. No resultó como queríamos. O sea, creíamos que era la mejor opción, pero el tiempo demostró que la decisión fue errada. Y muchas veces en las decisiones erradas que tomamos, pagamos un alto precio por ellas. Y pagamos un alto precio sencillamente porque nos equivocamos. No era que Dios se hubiese equivocado con el rey. Dios no se equivocó al elegir al rey Saúl. No se equivocó. Sino que el rey Saúl decidió hacer las cosas como él quiso. Como a él le dio ganas de hacerlo. Él lo quiso hacer a su manera. Recibió una directriz de Dios y él decidió hacer las cosas de manera diferente. ¿Le ha pasado? Dios te dice cómo hacer algo, pero tú decides hacerlo de manera que diferente. Muchas veces podría tratarse sencillamente de un problema, y de un problema que no aprendimos a manejar, de un problema que sencillamente no lo manejamos de la manera adecuada. Y cuando no manejas algo de la manera adecuada, surgen ¿qué? Los reproches, surgen las tensiones, surgen todas aquellas cosas que afectan las relaciones con otros. ¿Por qué? Porque no aprendiste a manejar las cosas a su debido tiempo y haberlo hecho bien. Entonces es mejor hacerlo a tiempo que a destiempo y después estar desilusionado y decir, wow, pude haber hecho esto y no lo hice.
las cosas que tenemos que aprender. Podría tratarse de muchas cosas, pero mira, la vida rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Gracias por ese amén, los dos amenes. Porque seguramente a los demás la vida se le ha ajustado a sus expectativas. Me tienen que enseñar cómo. Las cosas no son tan sencillas como esperábamos. Y la frustración es frecuente. La frustración se convierte como en una experiencia. Una experiencia de nuestras experiencias cotidianas. Esa es la frustración. Me frustran cosas que yo esperaba que fueran diferentes, pero no son así. Me frustran cosas que creía que iba a ser diferente, pero no es así. Tenía una expectativa sobre alguien, pero no es así. Incluso yo puedo frustrar a las personas. Las personas tienen expectativas mías, pero no soy. O sea, yo no lleno las expectativas de mucha gente. Ni siquiera. Es más, a quien más le lleno sus expectativas, esa es mi esposa. Porque llevo mucho tiempo con ella casado. Pero ¿cuántas veces no llenamos las expectativas de los demás? Entonces, maduramos sencillamente. Y maduramos cuando descubrimos que esto es parte de la realidad con la cual tenemos que vivir el día a día. Mi vida a diario es una experiencia. Y es una experiencia de experimentar frustraciones, emociones, expectativas, errores y cosas, todas esas cosas que nos pasan a todos durante el día. Ahora bien, para muchas personas, las desilusiones y los tropiezos de la vida se convierten en obstáculos. Y son obstáculos más difíciles de superar que los problemas que produjeron esos sentimientos. ¿Me entienden? ¿Me explico? A ver, tuvo un problema, vivió una situación, una desilusión, algo o alguien no llenó su expectativa. En lugar de que eso, sencillamente usted lo dejara ir, lo perdonara, esa emoción y ese sentimiento, más que el problema que lo ocasionó, se convierte en algo que usted sigue viviendo hoy. ¿Me explico? Se convierte en algo que usted no suelta. Entonces, alguien no llenó su expectativa por algo en el pasado, por algún problema que haya surgido. Usted no está pensando ni siquiera en el problema. Usted está pensando en la persona y todas las emociones que le produjo y le generó. Pues usted tiene que aprender a dejar eso atrás. Si no, usted va a seguir al Señor, escuchando al Señor diciéndole esto. Pero a ver, ¿cuánto te vas a quedar llorando? ¿Cuánto esperas quedarte llorando por esto? ¿Vas a seguir llorando? ¿Te vas a seguir lamentando? ¿Te cuesta mucho trabajo ya dejarlo atrás? Porque yo tengo otro plan. Yo tengo otro plan. Pero resulta que muchas veces, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en el pasado. Y cuando usted se queda atrapado en las emociones y los sentimientos del pasado, usted sencillamente está preso de esas fuertes emociones que eso le genera. Y usted tiene que poder superar eso. ¿Por qué? Porque se llena la vida de lamentaciones. Está lleno de quejas. Y está lleno de quejas con esta frase que es para mí archifamosa. ¿Por qué me tocó vivir esto? Pero esta es mejor. Una frase muy común. Si solamente hubiera dicho esto, las cosas fueran diferentes. Si yo solamente hubiera hecho esto, es familiar, ¿no? Si hubiera hecho esto, hubiese sido diferente. ¿Saben qué? Todos vamos a tener esa frase en algún momento. Si lo hubiera hecho, si lo hubiera vivido, si lo hubiera tratado, si lo hubiera hablado. Pero ese pensamiento, cuando usted tiene ese pensamiento todo el tiempo, ese pensamiento constituye en parte de su equipaje. Eso es una maleta. Un equipaje que usted no quiere soltar. Y hoy le voy a decir algo. Suelta el equipaje de la lamentación. Amén. Suelta el equipaje de la lamentación. Dígalo conmigo. Suelta el equipaje de la lamentación. Dile a la persona que tienes a tu lado. Suelta el equipaje de la lamentación. No puedes vivir toda la vida así. ¿Saben qué? Porque volvemos una y otra y otra y otra vez a la misma maleta. ¿O no? Si yo no lo suelto, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a la misma maleta. Y esa maleta ya está vieja, está curtida, está llena de moho. Es más, y por alguna razón, pareciera que a usted le encantaría tener esa maleta y en lugar de desocuparla, la llena. Y la llenaste este año,
y la llena de esto. Mire, ya se va a acabar el año. Espero que usted no tenga ninguna maleta de lamentaciones ahí cargándola. Suéltela, libérala, es más, bótela, para que no vuelva a tener nada más que llenar. Cuando algo le produzca una emoción, un sentimiento de tristeza o lo que sea, ¿sabe qué? Usted decida perdonar. Amén. Esa es la capacidad que tenemos cada uno, de perdonar, de decir no más, y esto no va a poder con mi vida. Dios tiene algo mejor para mí. Dios sabe cómo hacemos. Miren, usted se imagina cómo serían las cosas si nosotros hubiéramos actuado respecto a muchas otras de manera diferente. Que usted hubiera tenido una acción sobre las cosas de otra manera. Seguramente hoy vivirías de una manera diferente. Pero creo que es el tiempo, Dios siempre es de segundas oportunidades y muchas más. Es tiempo de volver a dejar las cosas. No desperdicie más tiempo en el pasado. Dígale a la persona que tiene a su lado, no desperdicie más tiempo en su pasado. Sigamos avanzando. Observe la pregunta que Dios le hace a Samuel nuevamente. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando? Mire la persona que tiene a su lado, dígaselo así. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando? Y es que llorar no tiene que ver, no, pues la lágrima y el llanto y ¿cómo es? Y todo eso, no. Es su queja, es su lamentación. Y muchas veces se queda usted ahí en eso. ¿Cuánto tiempo va a quedarse llorando? Mire, no desperdicie más tiempo en el pasado. ¿Por qué? Porque el lamento es poco productivo. Usted del lamento no saca nada. Porque el pasado no puede cambiar absolutamente nada en tu vida. Solamente podemos aprender de él las lecciones necesarias para no cometer los mismos errores en el futuro. Eso tiene que constituir para mí mis experiencias del pasado. Mis experiencias del pasado son las lecciones que aprendo para no volver a hacer las mismas cosas en el futuro. Amén. Eso es todo. Pero vas a seguir revolcándote en el fango, en la tristeza, y vas a seguir escuchando al Señor cuando te dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte lamentando y llorando por una situación, por esta circunstancia, porque tal, porque era el rey que yo te había dicho y tú pensabas que ese era el rey? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando, Samuel? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando? Tengo un buen plan para ti. Tengo mejores cosas para ti. Y cuando el Señor le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Enseguida Dios le da una dirección y le da una directriz. Y me encantan las cosas de Dios, porque uno quisiera: bueno, Señor, tuve esta experiencia, ahora dime qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga. Y usted está esperando que Dios le trace un plan y le haga el dibujo y le haga el Waze, todo plano, todo completo, de lo que usted quisiera que Dios le mostrara. Pero Dios no obra así. Dios solamente le dijo: vas a ir a Belén. Por lo menos ya tenía un sitio. Vas a ir a buscar a Isaí. No, esa está fácil. Y uno de sus hijos es el que yo he escogido. ¿Pero cuál? Señor, ¿no puedes terminarme la dirección completa? ¿Cuál? No, haz tu parte. Haz tu parte. Miren, tenemos mejores días por delante. Y Samuel tenía que saber que venían mejores días por delante. Mientras Samuel seguía tratando de levantarse, el Señor ya había avanzado hacia la próxima etapa que él tenía. Mientras Samuel trataba de quitarse el llanto, y mientras Samuel seguía llorando, Dios tenía otra etapa diferente para avanzar. Muchas veces estás llorando, te estás lamentando, te estás quejando y no te estás dando cuenta que Dios te está guiando y te está mostrando otra temporada de tu vida, mejor que la donde estás. Y con algo mejor de donde estás. ¿Pero qué? Es que es más fácil llorar, ¿o no? Es más fácil lamentarse. Porque cuando me lamento, siempre tengo a alguien al lado que se lamenta con uno. ¿O usted alguna vez se ha lamentado solo? Samuel sabía que Dios lo veía. Entonces muchas veces nos lamentamos para que Dios nos vea. Me encantan las risas de la gente. Cuando alguien se ríe, uno dice: ay, debe ser que... Miren, el Señor le dice: pues he escogido como rey a uno de sus hijos. La mirada de Dios estaba puesta en otro hombre. Y las cosas que iba a lograr a través de la vida de este hombre. Un nuevo rey para Israel. Nadie lo sabía, nadie sabía cómo iba a ser,
pero ya el Señor ya lo tenía claro. Y en las instrucciones del Señor a Samuel hay un deseo. Hay un deseo, porque a veces tú piensas que solamente el deseo de Dios es escoger un rey. Pero hay un deseo de Dios de movilizar, una vez más, de movilizar a su profeta, de librarlo de la melancolía, de librar a Samuel de la tristeza, de librarlo del llanto. Hay un propósito de Dios con su profeta. No solamente es, por eso le dice, si no al Señor no le hubiera importado. ¿Sabes qué, Samuel? Bueno, levántate y ve allá a Belén. No, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Hay un propósito de Dios con él. Y después le dice, tienes que ir acá porque yo tengo otro plan. ¿Cuánto estás dispuesto tú a levantarte del llanto a la aventura? Del llanto a la aventura. De la tristeza a una nueva etapa. A una nueva temporada de vida. ¿Cuánto estás dispuesto verdaderamente? Miren, las instrucciones de Dios a Samuel, hay un deseo. Y hay un deseo porque él había caído en la melancolía. Y el hecho es que hay un solo camino a recorrer, no hay más. Y ese camino no está para atrás, ese camino está por delante. Ese camino está por delante. Si estás llorando hoy, escucha a Dios, mira al cielo y dile, Señor, sé que hay un camino, es por delante. Así que no debemos perder más tiempo sencillamente meditando en las derrotas del pasado. Usted no se puede quedar allí. Esto creo que es una cosa que hago reiteradamente en esta iglesia. Y lo digo a cada momento, creo que me ha escuchado. Si alguien dijera cuál es el estilo de predicación de este pastor, yo no tengo un estilo, yo sencillamente digo lo que Dios me quiere decir. Y una de las cosas que digo es que si el Señor no ministra mi vida, no puedo ministrar la vida de los demás. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros líderes. Usted tiene que ser alguien que sea sensible a lo que Dios ministra en su vida para que ministre a los demás. Porque si no, esto se vuelve algo que sencillamente es pedagógico. Y yo no quiero una iglesia pedagógica. Yo quiero una iglesia verdaderamente ministrada por el Espíritu Santo. Que cuando usted salga de aquí, verdaderamente salga tocado, confrontado y verdaderamente confrontado a que Dios puede cambiar las cosas. Pero antes de que Dios cambie las cosas, Dios quiere transformarlo a usted. Dios quiere cambiarme a mí. Dios quiere transformar mi vida. Y le doy gracias a Dios por todas las experiencias en las cuales uno se puede mover, porque yo veo que independientemente de Dios como mueva las cosas, Dios lo que quiere es cambiar mi vida y transformar mi vida y llevarme cada día a una etapa mejor de mi vida, igual que ustedes. Amén. Miren, creo que cuando hayamos sacado las lecciones necesarias de las experiencias, vamos a poderle dar una espalda al pasado. ¿Sabe usted por qué todavía muchas veces se queda en el pasado? Porque no ha querido rescatar las lecciones que experimentó en el pasado. Cuando usted saque todas las lecciones de su pasado, cuando usted diga, honestamente, esto es lo que aprendí, esto es lo que hago y lo que no debería volver a hacer, aquí es donde ya no puedo involucrar mis emociones o mi corazón, usted está ya listo para darle la espalda al pasado y avanzar con paso firme hacia el futuro, porque su vida está por delante. Amén. Usted va a poder decir, como dice Filipenses 3, se me perdió Filipenses 3, 13, 14, déjame ver, por aquí está. Filipenses 3, lo voy a leer, desde el versículo 12. Filipenses 3, desde el versículo 12. No es que lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, amén, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí, amén. Eso significa que tengo un propósito. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dígame si la palabra no se predica sola. Amén. Olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar y seguir adelante. Pero muchas veces nos quedamos en el atrás. Nos quedamos en el pasado. Y Dios quiere que siga avanzando. El Señor siempre va a tener instrucciones. El Señor podría haber dado instrucciones más precisas que estas que le dio a Samuel. Ve a Belén, ve donde Isaí, y ahí vas a escoger a uno de sus hijos. Dios le pudo haber dado unas instrucciones un poquito más precisas. ¿Qué hubiera sucedido si le hubiera dicho esto? Cuando llegues, pregunta por David, el hijo menor de Isaí. Él es la persona que yo he escogido para rey, úngelo y bendícelo en mi nombre. Eso no era fácil. Esa era la más fácil.
Pero el Señor no hace las cosas así. ¿Y saben por qué? Porque el Señor siempre es fiel a su estilo. El Señor es fiel a su estilo. Y la información que Él da es a su estilo. ¿Por qué? Porque la información que necesitaba el profeta sencillamente era la necesaria para que se pusiera en marcha. Escucha lo que acabo de decir. Usted, la información que necesita es sencillamente la necesaria para que se ponga en marcha, para que avance, para que camine. La necesaria. En el camino, siga preguntándole a Dios y deje que Dios le siga hablando. Hay un plan. Estamos diseñando ya nuestra próxima reunión con líderes de ministerios. Como le dije a uno de ellos esta mañana, hoy lo hago, los que estén aquí, vayan trabajando el plan. Dios ya les va a decir qué hacer. No esperen directrices completas, detalladas, de cómo es. No, usted escuche sencillamente. Si el Señor solamente le está diciendo, ve a Belén, es porque vas a hacer un plan. Vamos a ir a Jerusalén el próximo año. Si el Señor le está diciendo, haga esto, usted obedézcale. Amén. Y después siga en el curso del camino la directriz de Dios. Siga en el curso del camino hacia donde Dios lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es una empresa. Él es el CEO. Él es el que manda. Él es el que tiene el plan. Él es el que nos dice las cosas que debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Obedecer y andar y avanzar a donde Él nos diga. Cuando Samuel llega a Belén, comienza el proceso de buscar al nuevo rey. ¿Y saben qué me encanta de esto? Que cuando Samuel llega, ya Samuel ha tomado la decisión, voy a avanzar. Pero cuando Samuel llega a Belén, si usted se da cuenta y lee con detalle la escritura, Dios no intervino. Dios no intervino. Samuel sencillamente dijo, ¿es este? No, no es ese. ¿Es ese también? No, tampoco es ese. ¿Es este? No, no, tampoco es. Y aquí es donde viene algo increíble. Porque mire, 1 Samuel 16:7. Ahí voy, por esa primera parte. Pero el Señor le dijo a Samuel, y antes de leer este versículo, le voy a decir algo a ustedes, mis hermanos, papás, mamás, líderes de ministerio. Pídale a Dios que cuando usted esté con alguien, Dios le regale esa frase que se vuelve trascendental para toda la vida. El propósito de Dios con el profeta era regalarle esta frase, esa frase que constituiría en su vida el factor fundamental de elección y de tener su mirada sobre lo que es importante. ¿Cuál fue? No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el ¿qué? Corazón. Dígame si esa frase, ese versículo no es poderoso. Enséñeselo a su mamá, a su papá, a su abuela, a su abuelo. Usted ya lo conoce, ministrenlo con los jóvenes y tenemos que tener esas frases que constituyan en nuestras vidas un estilo de vida. No me fijo en las apariencias, me voy a fijar en el corazón. Señor, como tú eres el único que lo conoce, revélamelo. Por eso es que cada vez, y Chelita y yo estamos en alguna situación, le decimos, Señor, revélanos el corazón. Déjanos ver el corazón de esa persona. Porque eso es lo importante. Las apariencias van a mostrar mucho. Y las apariencias es lo que el mundo nos dictamina, que es lo que debe, el indicador para seleccionar, para elegir. Pero como el corazón solamente lo conoce Dios, pues pídale a Dios que se lo revele. Que sea algo que cuando usted diga es algo que está en su corazón. Es algo que sea así. Entonces, ¿saben qué? Samuel fue el más ministrado. Y fue ministrado por Dios tremendamente. Le dijo, eso es lo que debes ver. Son directrices. Hubo directrices que fueron aparentemente incompletas, las que le dio el Señor a Samuel, pero revelan un detalle muy importante acerca de la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Dios quiere que nos relacionemos con los demás de la misma manera. Dios no está viendo apariencias, Dios está viendo el corazón. Porque usted no le va a poder ocultar al Señor su corazón, sus pensamientos.
No se lo va a poder ocultar. Podrás ocultarle eso a los demás, podremos ocultarle eso a los demás, pero el corazón lo conoce el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, amigos, igual que Samuel, nuestra tendencia es creer que estamos trabajando para Dios y estamos esperando que Dios nos dé directrices completas, esperando como si fuéramos empleados del Señor. Hoy te voy a decir algo: no somos empleados de Dios. Entiendo que no me digan amén, porque le puede sonar confuso, ¿sí? Pero usted no es un empleado del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente decimos: el Señor, si somos empleados, Él no nos daría instrucciones complejas. Nuestra función sería solamente cumplir lo encomendado, lo que dice Dios. O sea, si el Señor dice yo lo hago, no, le voy a decir algo, no es nuestra función. En toda obra que Él nos manda a realizar, Él también está interesado en seguir trabajando en nuestra vida. En nuestra vida. Eso es lo importante, es la gran diferencia. Yo no soy un empleado de Dios, sencillamente estoy ahí en medio de instrucciones que sé que el Señor, no son completas, porque esa es la manera como se mueve Dios, que el Señor le da a Samuel, sencillamente le da primeramente algo. Te voy a dar una instrucción y demando de ti una obediencia. No eres un empleado mío, no trabajas para mí, pero espero que con esta instrucción a donde yo te estoy diciendo que vayas, yo espero ver en tu corazón un movimiento de fe. Cuando Dios te da una instrucción, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Caminar por fe. Caminas por fe. Porque en el proceso de selección, ¿qué le pasó a Samuel? Comete el error de mirar lo externo, la apariencia. Pero Dios enseña una importante lección acerca de los criterios que Él usa en el trato con los hombres. Y que son lecciones enseñadas en el momento preciso. Y son lecciones que tienen que quedar verdaderamente grabadas por el resto de nuestras vidas. Tienen que haber esas palabras de Dios como esta, que tiene que quedar grabado. Mire, yo no tengo duda que el profeta Samuel, esa palabra le quedó grabada por el resto de su vida. Y yo anhelo como iglesia que la palabra de Dios quede grabada por el resto de nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa palabra que usted va a esgrimir en todas las situaciones, porque son lecciones enseñadas en el momento preciso. De manera que en el momento que toque nosotros podamos afirmar que en cada proyecto que Dios nos da, Él tiene dos metas importantes para cumplir. Por eso es que le digo que usted no es un empleado. La primera meta que Dios tiene importante para cumplir en cada proyecto que Él le da es sencillamente que usted haga todo conforme a la dirección que Él le ha dado. Esa es la primera meta. Dios dice algo, yo lo voy a hacer. Amén. Amén. Esa es su primera meta. Si Dios dice algo, yo lo voy a hacer. Pero ¿cuál es la segunda meta? ¿Cuál es la segunda meta? Si Dios dice que haga algo, es porque Dios está trabajando ese proceso de cambio en mi vida. Dios está haciendo algo en mi vida. En el proceso de hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él espera que usted y yo sigamos creciendo. Dios tiene un trato, y tiene un trato con cada uno de nosotros. Entonces, en cada proyecto de Dios, Él quiere que nosotros obedezcamos. Y segundo, en cada proyecto de Dios, Él quiere que nosotros crezcamos. Ese es el trato de Dios. Alguien me decía ayer, y decía: es que si yo hubiera hecho esto de esta manera, muchas cosas no hubieran pasado. Y yo, pues está bien. Resulta que Dios no trata tu vida, Dios no cambia las cosas para cambiarte a ti. Dios deja que todas las cosas se muevan alrededor tuyo, pero la prioridad de Dios eres tú. Dios primero te cambia a ti, y cuando te cambia a ti, cambia tu manera de pensar. Y cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. Y todas las cosas se van a mover conforme es a lo que Dios quiera. Las cosas no se mueven como yo quiero, las cosas se mueven como quiere Dios. Pero tiene que cambiar mi manera de pensar para ver las cosas. Miren,
Tenemos que ir aprendiendo en el proceso, cuando Dios está tratándonos a nosotros, aprendiendo acerca de cómo se lleva adelante la obra de Dios. Entonces, ahora sí se lo voy a aclarar. No eres un empleado de Dios. Somos aprendices de Dios. Somos aprendices. Estamos aprendiendo. Somos sus alumnos. No somos sus empleados. Somos sus alumnos. No se vea como un empleado de Dios. Usted no trabaja para Dios. Usted trabaja con Dios en calidad de aprendiz. Ahora sí. Trabajas con Dios en calidad de aprendiz. Tienes que aprender. Tenemos que aprender. O me dice entonces que las experiencias que vivimos no son de aprendizaje. Cada vida que usted ha, todo lo que ha sucedido en su vida no constituye aprendizaje. Pues tenemos que aprender. Él es mi mentor. Él es mi mentor. Y yo estoy aprendiendo. Ahora resulta que la manera como aprendemos a veces es dolorosa. Y nos lamentamos. Y nos da muy duro. Pero como un buen padre, que a medida que vamos realizando proyectos juntos, porque eso es lo que hacemos con Dios, Él nos va corrigiendo. Eso es lo maravilloso de Dios. Que tú decidas que estás haciendo proyectos con Él y que en el proceso experimentes la corrección, experimentes la disciplina, experimentes la enseñanza y experimentes algo increíble: los secretos del oficio. Esas cosas que solamente Dios tiene para ti. Como hablábamos hoy con uno de los líderes de ministerio. Tienen que ser sensibles a lo que Dios les hable. Y cuando Dios les hable, que les regale estrategias. Esas estrategias son los secretos del oficio que tiene Dios. Esos secretos que solamente Él revela en el tiempo oportuno, en el momento oportuno, cuando es necesario para que tú lo ejecutes. Tienes que ser sensible a eso. Amén. Así que, ¿dónde está la alabanza? Tan raro que no me había subido a Arsenio todavía por aquí. ¿No demorabas? Ah, qué bien. Está bien. Entonces, amigos, hoy concentrémonos. Concentrémonos más en lo que Él está haciendo y no perdamos de vista algo. La obra preciosa que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo. Dios nos está enseñando algo. Nos está enseñando esos secretos del oficio. Que usted pueda tomar la decisión verdaderamente de, ¿sabes qué, Señor? Me he quedado tanto tiempo cargando una maleta de los lamentos, que la verdad que en lugar de aligerarla, cada día está más pesada. Porque cada mes, cada segundo de mi vida, cada temporada, cada aventura, cada experiencia, constituye algo más, para lo cual muchas veces no llenó mis expectativas, o experimenté una desilusión, o sencillamente estoy pasando por una temporada donde aparentemente no veo nada, pero en ese no veo nada estoy creando de mí mismo una queja y un llanto, que lo único que hago es llenar una maleta. Y esa maleta llega un momento en que se vuelve dura de cargar, difícil de cargar. Y eso no te impide avanzar y te impide lograr el propósito por el cual Dios te llamó a ser la persona que Él quiere que tú seas. No impidas, no te vuelvas un obstáculo para los planes de Dios en tu vida. Si Samuel le hubiera dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo así? Tú me dijiste que escogiera a Saúl. Y ahora, Señor, perdónalo. Solamente fue una pequeña falta. Te desobedeció, quiso quedar con todas las reses estas y repartirlas del botín ahí entre sus soldados. Perdónalo. Pero para el Señor, para el propósito que había llamado al rey Saúl, esta falta no podía pasar. Dios sigue extendiendo su favor y su gracia, pero siempre vamos a vivir la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Dios nos va a levantar una vez, nos va a volver a levantar otra vez, pero cuando Dios tiene un propósito grande contigo, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y yo no sé por qué veo aquí muchas caras donde sé que Dios va a demandar mucho. Así que cree eso.
No te lamentes. Que hoy puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón. Perdóname porque decidí cargar esta maleta tanto tiempo y ni siquiera me había dado cuenta que me querías mover a otra temporada en mi vida, a otro destino, a otro plan. Querías hacer de mí una persona diferente para impactar en el lugar que fuese. Nada cambiará lo que Dios tiene para ti, porque Él lo sabe todo y Él ya diseñó tu vida. Así que cada día el Señor traerá promesas, y promesas que constituirán nuevas lecciones al lado del gran alfarero, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen alfarero, y cada día está lleno de eso, de promesas, que su vida sean lleno de lecciones y de experiencias, para que usted pueda decir, esto que hice nos fue bien. Creo que Dios tiene nuevas cosas para mí. Esto que hice, Señor, no nos fue como esperábamos, pero voy a capitalizar las lecciones de vida que esto me da. Estoy seguro que hay muchas cosas en su vida que definitivamente usted jamás volvería a hacer. Como habrá otras que dirá, podría repetirlo, pero esta vez lo voy a mejorar. Porque también una de las cosas que he enseñado y que creo que lo he aprendido más por práctica o por revelación, y es que nunca esperes que algo con lo que te fue bien vuelvas a repetirlo, porque crees que te va a ir igual. Algo con lo que te fue bien antes, pídele a Dios que lo mejore. Pídele a Dios que te dé algo diferente. Pídele a Dios que te dé una nueva estrategia. La estrategia que funcionó para un ministerio el año pasado o este año, no espero que sea la misma estrategia que Dios use en el 2026. Lo que Dios hizo con la iglesia en el 2025, no espero que sea lo mismo en el 2026. No importa, Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios de enseñanza. Dios es un Dios de dirección. Dios es el Dios de poder que tiene siempre nuevas cosas para sus hijos. No seamos sordos. Abramos nuestros ojos, despeja tu oído y escucha lo que el Señor te va a decir. Y lo primero que te va a decir es: no sigas llorando sobre aquello que pasó. Prepárate para lo nuevo que tengo para ti. Nunca te vayas a desanimar. Nunca más por los errores que cometiste. Algunas de esas lecciones y las lecciones más preciosas, póngase de pie por favor, las lecciones más profundas en la vida espiritual serán aquellas que fueron gestadas en el tiempo de la experiencia, en el tiempo de lo que usted vivió, y eso es lo que a usted le va a dar esa reflexión que usted tendrá sobre todo aquello que fueron tropiezos en su vida. Dios lo usará para que sea lo que le permita dar un siguiente paso de fe a una nueva aventura con Dios. Amén y amén. No me falta nada. Tú te mueves cuando alabo, tú provees. No me falta nada. En ti no falta nada. Tu plan cumplirás. Tú tienes poder, en ti hay sanidad. Desde el día que moriste en la cruz, todo lo cumpliste tú. La roca tiene miel, la roca tiene miel. Cuando busco, me bendices en todo tiempo. No me falta nada, en ti no falta nada. Cuando oro, tú te mueves. Cuando alabo, tú provees. No me falta nada, en ti no falta nada. Nunca tiene miel. Ya no me preocupo porque yo sé, todo tú lo proveerás. La roca tiene miel.
que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no espero que levante su mano, ni espero que se siente, solamente que sea la mano de su corazón la que esté allí levantada. Quiero invitarte a recibir a Jesús. Y para ello quiero acompañarte a que hagas una breve declaración de fe. No es un gran esfuerzo, pero es una declaración que viene de tu corazón. El Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y diciéndote: estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, abre esa puerta. Y el Señor hoy está hablando a tu vida. No te estoy preguntando si lo hiciste antes o no lo has hecho, pero si Dios ha puesto ese sentir de que es el tiempo de experimentar una vida diferente, de vivir una vida diferente con Cristo. Quiero que repitas conmigo esta breve declaración con tus ojos cerrados. Amado Padre Celestial, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste. Confieso que he pecado, pero sé que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo en este instante como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento, vamos a prepararnos para la Santa Cena.